Todavía estoy en graduación. Tuvimos anteanoche, el viernes, la graduación del colegio de bachillerato, de nuestro colegio. Y fue un tiempo no solo bonito, agradable, alegre, muy espiritual, muy edificante. Me dejó con mucha carga. Quiero leer aquí un par de textos para después hablar un poquito más de eso. La graduación o titulación de nuestros hijos nos recuerda siempre para qué los estamos criando, cuál es la misión y el propósito nuestro como iglesia con la siguiente generación, cuál es la misión de nuestro ministerio escolar. La graduación, esta es la quinta que tenemos, también nos hace testigos hasta ahora de la dicotomía o el contraste que hay entre todo el ambiente, la instrucción, el propósito bíblico que nuestros hijos respiran en su etapa escolar y la secularización en la que se sumergen cuando entran a su etapa universitaria, de formación profesional y de vida laboral. En otras palabras, nuestros hijos dan un gran salto y es como si los perdiéramos en cierto modo y experimentaran un gran cambio. Pasan toda una niñez en la iglesia, en el colegio, escuchando la palabra, que Dios es Dios, que Dios es el centro de su vida, que tienen que vivir para su gloria, se les enseña cómo hacerlo. Sin embargo, cuando entran a la universidad y entran al mercado laboral, la mayor parte de todo eso se pierde. No dejan de ser cristianos, no dejan de abrazar muchos de ellos el evangelio para salvación, pero para lo que viven no tiene nada que ver con todo lo que se les enseñó y todo lo que se procuró de ellos. Esa es la verdad. Así sucede. A pesar de toda la instrucción bíblica y de todo el cuidado espiritual, toda la filosofía de vida cristiana que le inculcamos a nuestros hijos, hemos visto que cuando ellos se gradúan ocurren dos cosas. Primero, la vocación profesional y sus metas en la vida se toman de una manera totalmente egocéntrica e independiente de lo que Dios piense o quiera. Es decir, nosotros vivimos con la mentalidad de amo a Dios, lo adoro, le obedezco, me comporto como cristiano, quiero ir al cielo, pero a la hora de elegir mi carrera, eso es un asunto mío. Y lo único que vale es lo que yo quiero para mí o lo que a mí me gusta. La mayoría de nosotros estamos totalmente convencidos que escoger un trabajo, elegir una carrera profesional solamente tiene que ver con lo que a mí me gustaría hacer el resto de mi vida. Eso es algo demasiado normal para nosotros, tan lógico como que 1 más 1 son 2. Y eso es algo que, en otras palabras, pocas veces resalta tanto el egoísmo y la independencia del ser humano como cuando va a escoger una profesión. Quiero dirigir este mensaje primeramente a los jóvenes que están aquí, ¿ok? Y a los adolescentes. Segundo, a los padres. Vamos a llamarle a este mensaje la exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos. Es un mensaje para la familia, para los padres. La exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos. Y hoy, dentro de las muchas cosas que podía compartir, quiero
abrirles mi corazón para compartirles algo que tengo rumiando, meditando, angustiado, leyendo por años y que me preocupa tremendamente. Así que esa es la razón por la que quiero compartirles esto. Decía, dos cosas suceden con nuestros hijos cuando se salen del colegio. Una, cómo escogen su carrera. Lo segundo que ocurre es que al igual que nosotros, los jóvenes entran ingenua e ignorantemente con ilusiones a un mundo torcido, a un sistema fallido, un mundo corrompido, donde no saben cómo no convertirse en un número más sin hacer una verdadera diferencia en el mundo. En otras palabras, la ilusión nuestra, ¿cuántos de aquí trabajamos? Levante su mano, su manito. Tenemos un trabajo, un empleo, un oficio, una carrera. Todos los adultos. Ahora, nuestros hijos van para allá. No sé si usted se acuerda, después que se graduó del colegio. Nos llenamos, escuche bien, de tantas ilusiones y aspiraciones que nos olvidamos a qué mundo vamos. Vamos a un mundo caído, torcido, engañoso, perverso. Vamos a un mundo cruel, injusto, pero vamos lleno de ilusiones de que vamos a ser felices, de que vamos a triunfar y de que el mundo nos puede sonreír, sabiendo como cristianos a qué mundo vamos. Perdón por decirlo así, eso es como usted ir al vertedero de Rafey esperando que va a oler a rosas. En nuestra vida cristiana vivimos quejándonos de este mundo cruel y pecaminoso, siempre, menos cuando vamos a escoger una profesión. Ahí pensamos que el mundo es color de rosa y que vamos a triunfar. Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, quiero leer varios versículos. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, porque esta es vuestra adoración racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a explicar un poquito esto, pero ¿qué tal renovar nuestro entendimiento y mirar las cosas como Dios las ve y no amoldarnos a este mundo a la hora que escogemos las metas de nuestra vida y para qué vamos a vivir? Cuando digo para qué vamos a vivir, eso no solo incluye mi corazón siempre será de Dios, no. Eso incluye para qué voy a trabajar, cómo voy a trabajar, con qué razones lo voy a hacer. Y eso incluye qué voy a estudiar y para qué lo voy a estudiar. Todavía alguien está diciendo, espérese. Todo el mundo tiene que vivir de algo y así que se trata de eso. No es vivir de algo, es para qué vivimos y con qué propósito lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Pero no se preocupen que vamos a explicar eso un poquito más.
Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Está hablando de este mismo mundo de Romanos 12:2. Mateo 6:33. No os afanéis, qué comeréis, qué beberéis, qué vestiréis. Los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que ustedes pidan. Si no, buscad el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no consiste en comer y en beber, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Después veremos un poquito más esos pasajes. Pero les estaba hablando en antes de nuestros hijos. Dos cosas ocurren cuando se gradúan. Una, escogemos en qué trabajar. Claro, la vida nos enseña que algunos de nosotros trabajamos en lo que aparezca. Pero escogemos para qué vivir, en cuanto a qué trabajar o cómo estudiar, solamente en base a aspiraciones egoístas. Y lo segundo que acontece es que nuestros hijos ignoran a qué mundo van. Y la graduación, el día que se gradúan, como la graduación que tuvimos, no ayuda tampoco. Cuando nuestros hijos van a pasar del colegio a adquirir su formación vocacional, prepararse en lo que van a hacer y para lo que vivirán el resto de sus vidas, ¿qué nosotros los padres les enseñamos que ellos deben hacer? Bueno, cuando salen del colegio, algunas de las frases más célebres, de las personas más célebres para los graduados, que aún en las instituciones cristianas les dicen, son algo así como esto. Walt Disney dijo, todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Francis Bacon dijo, un hombre sabio construirá más oportunidades que las que encuentra. Todo suena bien realmente. Vienen nuestros hijos y le decimos, mi hijo, vas a estudiar, te vas a graduar, tienes que hacerte hombre, enfrentar la vida, prepararte para la vida. Así que mira lo que dice Walt Disney, mira lo que dice Francis Bacon. Otro dice, la graduación es solo un concepto y en la vida real te gradúas todos los días. Así que la graduación es un proceso que continúa hasta el último día de tu vida y si aprendes esto marcarás la diferencia. Benjamin Franklin dijo, invierte en conocimiento porque invertir en conocimiento paga el mejor interés. Cierto. Otro dijo, vayas donde vayas, ve con todo tu corazón. Y son maneras de motivar a nuestros hijos hacia la vida. Eleanor Roosevelt dijo, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Otro famoso escritor, Omid Kordenstein, dijo, en la vida tomas las pequeñas decisiones con tu cabeza y las grandes elecciones con tu corazón. No sé, estoy todavía pensando. Puede que no sepas a dónde vas, pero siempre que abras las alas, el viento te llevará. Otro dijo, pon tu futuro en buenas manos, es decir, las tuyas. No vayas por donde guíe el camino, ve en cambio donde no hay camino y así dejarás rastro. Etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases no tienen nada de malo necesariamente. Inclusive algunas tienen buenos principios de vida. El problema es que todas estas motivaciones tienen que ver solamente con cumplir tus deseos
y pedirle a Dios que te ayude a alcanzar tus propias aspiraciones personales. Y nosotros criamos a nuestros hijos para eso, aún siendo cristianos. Adivinen de dónde vienen todas esas frases. Si usted la busca en internet, le dirán que esas frases vienen de gente no cristiana, con perspectiva no cristiana, pero que han tenido éxito en la vida. Así que nuestras motivaciones de qué hacer las sacamos de la gente que el mundo nos dice que ha tenido éxito a la manera del mundo. Y nosotros asumimos, si tuvieron éxito, eso debe ser el éxito, así que eso es lo que hay que buscar. Salmo 127, no lo vamos a buscar ahora. Verso 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en manos de un valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Pero dentro de los pasajes que mencioné junto con Romanos 12:2, quiero que partamos de este otro, Mateo 6, que también les mencioné. Mateo 6, para que tengamos aquí un punto de partida en esta reflexión que no es honestamente tan expositiva, sino que más les quiero externar una carga que tengo. Recuerden que el mensaje se llama La exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos. Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy radical. Por eso, por tanto, verso 25 os digo, no os preocupéis o no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ya con esto nos tumbó las 3/4 partes de nuestra vida o de para qué vivimos. Ya con esto anuló el Black Friday y todas las ofertas que salen, ¿no? ¿Qué vestiréis? ¿Qué compraréis? Y este mandato viene del versículo 19, no os hagáis o no acumuléis tesoros en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si tienes en tu corazón ese tesoro, que son las riquezas materiales, el verso 24 dice, no podrás tener dos tesoros o dos señores. Tu corazón solo va a estar en uno de ellos. Así que para que eso no suceda, no te afanes.
Aquí en el versículo 25 se nos da una definición completa y suficiente de lo que es la filosofía de vida bíblica. Muy difícil de aceptar. Nosotros le damos un valor central y supremo al comer, al beber, al vestirnos, al don de vivir o a nuestras necesidades de subsistencia, diciendo con mucha lógica que necesitamos eso para vivir, pero en verdad, no es la comida o el vestido o la vivienda lo que nos está haciendo vivir como vivimos, es el afán o la preocupación. Y el afán y la preocupación vienen por donde está puesta nuestra fe, nuestra poca confianza en Dios, por donde está puesto nuestro corazón. Pero miren el versículo 25. Una filosofía de vida bíblica. ¿Qué es la vida? Según la Biblia, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir con propósito? Y aquí dice que la vida es más que las necesidades básicas de la vida. La vida es más que comer, vestir o dormir, dice este versículo. No se vive para comer, se come para vivir. Sin embargo, hemos confundido eso. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? Es decir, que si mi fin de todos mis afanes y esfuerzos es solo comer y vestir, estoy mal. Porque no importa todo lo que coma y que cada vez tenga más y más y más, eso no me da el sentido de la vida, ni el significado de la vida, ni la vida plena, ni el propósito de vida. No importa cuánto gastes en el supermercado. El gran culto de adoración y regocijo del ser humano no es los domingos, es el sábado de shopping, el día de las compras. Valió la pena todo el esfuerzo, todo lo que me maté, porque miren, ahora puedo comprar. Qué satisfacción da tener y adquirir. Y la Biblia dice, eso no es vivir. Esa no es vida. Si eso es tu vida se va a perder. Lo segundo que dice es, si la vida no es comer, vestir o consumir, entonces ¿qué es vivir? Me dejan sin nada. La vida consiste en buscar un propósito eterno, supremo, trascendente, pleno para vivir. Es decir, buscar lo que es eterno, buscar lo que es de Dios, buscar su reino y su justicia, buscar la vida en Dios. Es la única vida que tiene sentido, significado y propósito. No la podemos sustituir con vivir para comer. O sea que podemos ser vidas sin sentido, sí. Sin propósito, sí. Con mera subsistencia, sí. Lastimoso y triste. Pero es así. Tercero, el gran obstáculo para tener una verdadera vida con propósito, significado y sentido, son los afanes, las codicias, las preocupaciones inmediatas, materiales de esta vida, debido a nuestra incredulidad y desconfianza en Dios. No busque otra filosofía de vida en la Biblia, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir, que Dios gira alrededor mío, que lo importante es que yo sea feliz. No es así. Primero, quiero sacar 3 cosas de aquí o 4. Primero,
quienes tienen que enseñarle el significado de la vida, el verdadero propósito de la vida, que es exaltar a Cristo, son los padres a sus hijos. No es el mundo, pero ellos pasan más tiempo siendo instruidos, enseñados, adoctrinados y manipulados por el mundo que por nosotros. Ellos escuchan 10 veces más de tiempo al mundo que a nosotros. Aún nosotros teniendo tiempo no les hablamos, no les enseñamos, no les insistimos. O sea que lo primero es que la exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos es responsabilidad de los padres. ¿Quiere ver conmigo, por favor, el Salmo 78? Ya les mencioné el Salmo 127, versículo 3. Herencia de Dios son los hijos, le pertenecen a Él, son para Él, solamente son flechas que tienen que apuntar hacia un objetivo y cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que exalten a Dios, que Dios sea el centro de todas las cosas. Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, mi enseñanza, inclina tu oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en parábolas, hablaré proverbios de la antigüedad, que nosotros hemos oído y conocido, que nuestros padres nos la contaron. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas que hizo. Porque Él estableció, la Biblia de las Américas dice porque, da la razón. ¿Por qué? Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual Él ordenó a nuestros padres que le enseñaran a sus hijos, es decir, a nosotros, para que la generación venidera, verso 6, lo sepa. Y aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo cuenten a sus hijos, a fin de que ellos, ¿qué? Se parece mucho a Mateo 6, no os afanéis. Pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación porfiada y rebelde, generación que no preparó o dispuso su corazón y su espíritu no fue fiel a Dios. Nosotros como padres somos el punto número 1. Hablando del futuro de nuestros hijos, no del presente. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Bueno, que sea un buen muchacho, una buena muchacha, está bien, pero no es suficiente. Estás muy corto. Que se case con un buen hombre, que se case con una buena mujer y ya tendré paz. Está bien, pero no es suficiente. Que se defienda en la vida y que le vaya bien, es decir, que sea un líder como hombre responsable, una mujer responsable, y para eso tiene que prepararse. Muy cierto, muy bien, pero te estás quedando muy corto si eso es todo lo que quieres para tus hijos. Tenemos que reconocer que nuestras aspiraciones como padres se quedan muy cortas de las aspiraciones de Dios. La verdad es que yo me conformo, mis hijos los quiero tanto y son tan míos, son mi carne, me duelen tanto que si salen buenos muchachos, se casan bien y obtienen una buena carrera, me doy por satisfecho. Es la verdad. ¿Quiere Dios algo más para ellos? ¿Quieres tú algo más para ellos? ¿Hay algo un poquito más eterno y trascendente
y acorde con el reino de Dios que tú aspiras para ellos? Necesitamos ser honestos, hacernos esa pregunta y ver qué hay en nuestro corazón. ¿Sabemos los padres con qué propósito Dios creó a nuestros hijos, nos lo dio y los redimió? ¿Qué quiere Dios hacer con ellos? Tenemos que hacernos los padres varias preguntas. Primero, ¿está en armonía mis deseos y planes como padre con lo que Dios ha hecho por mis hijos y con lo que ellos son para Dios? ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, Cristo murió por ellos, los amó, los escogió, los salvó, si es que ya ha sucedido, porque no en todos los hijos necesariamente ha sucedido porque vayan a la iglesia. Pero supongamos, Cristo los redimió, le pertenecen a Dios, son de Dios, son para su gloria y para sus propósitos. Esa verdad está en armonía con mis aspiraciones y con mis planes, o mis planes para mis hijos no tienen nada que ver con el hecho de que mis hijos le pertenecen a Dios y que Cristo ha pagado un alto precio por ellos. No, son mis planes, míos. Otra pregunta que debemos hacernos: ¿cuánto tienen que ver nuestros planes como familia y nuestro estilo de vida como familia con los planes que Dios tiene en esta tierra, con lo que Dios está haciendo en esta tierra, con las prioridades que Dios tiene, si es que somos una familia de Dios? Si le pertenecemos al Señor y Cristo nos ha comprado, ¿cuánto tienen que ver mis planes con los planes de Dios, las obras de Dios, con las prioridades de Dios? Debe tenerlo. Algunos dirían, no necesariamente, Dios tiene sus planes y yo los míos. Otra pregunta que podemos hacernos y debemos hacernos: ¿qué nos dice la Biblia en cuanto al propósito para lo cual debemos vivir? Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es la historia que ya Dios tiene escrita para mis hijos? Yo tengo una historia, ellos tienen una historia, pero Dios tiene la suya. Amén. Para ellos, sus planes y su historia no pueden estar divorciadas de la historia que ya Dios tiene para ellos. Otra pregunta que podemos hacernos, ya la dije, es: ¿a qué mundo estamos enviando a nuestros hijos? Y si los hemos preparado bíblicamente. Así que la palabra de Dios pone sobre los padres la responsabilidad de encaminar a los hijos para honrar a Dios, hacia los propósitos de Dios y para que ellos aprendan a exaltar a Dios en todo. Pero la verdad es que nosotros los padres muchas veces solamente nosotros estamos luchando por sobrevivir, así que no tengo tiempo de encaminar ni de criar a mis hijos. Con la justa estoy vivo. Algunos de nosotros, quizá un poquito mejor, no solo estamos vivos, perdón, pero no tengo idea de lo que es no vivir secularmente y vivir para un propósito mayor. O sea, mis planes familiares, no sé lo que es eso. Y algunos también, a la verdad, queremos cumplir en nuestros hijos nuestras aspiraciones personales, nuestros deseos personales, muchas veces solamente terrenales, y que ellos lleguen a ser el objeto de mi orgullo.
¿Qué pasaría? Digo, solo es una suposición de que puede existir. Si tu hijo escoge algo que Dios quiere para él, pero que a ti no te hace orgulloso como padre, porque tú tenías otros planes, y que tus hijos no los vas a ver exitosos ni prósperos en tus aspiraciones, pero que escogen algo que quizás Dios quiere para ellos. Es frustrante, ¿verdad? Digo, si puede pasar, ¿no? He visto padres que cuando sus hijos le han dicho que quieren ir a un campamento que cuesta 2,000 pesos, que quieren ir a un viaje misionero que cuesta 40,000 pesos, que quieren ir a un seminario bíblico, no, imposible. Pero que cuando esos mismos hijos les han dicho que se van a ir del país a Japón o a Madagascar a pasar las 10,001 porque el trabajo les ha ofrecido un buen salario, le hacen fiesta, le aplauden, le dan una placa. Felicidades. Aunque no vuelva a verte, aunque mueras por allá, aunque te olvides, felicidades. Alcanzaste el éxito. Así que los padres somos los primeros responsables de que se cumpla el propósito de exaltar a Cristo. Segundo, la exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos tiene como obstáculo el sistema de este mundo. No os adaptéis o conforméis o amoldéis a este mundo, a este siglo. La presión del mundo, la secularización, el materialismo, el utilitarismo, la maldad. Este mundo no está conformado, no está preparado para honrar a Cristo y darle a Él la preeminencia. En ninguna manera. Así que necesitamos entender el mundo en que estamos y no ignorar que la rebeldía del mundo, la dirección de este mundo, el desorden, el engaño que hay en este mundo, permea, influencia, define mucho de para qué nosotros vivimos. ¿Cómo puede ser que cuando hablo de mi salvación, de la condición espiritual de este mundo, de la moralidad de este mundo, del destino terrible de este mundo, decimos este mundo está muy perdido, pero cuando hablo de vocación, cuando hablo de dinero, cuando hablo de trabajo, cuando hablo de realización profesional, hablo de este mundo como si fuera Disney World, un jardín de rosa. Vamos a triunfar. Pero acabo de decir que este mundo no sirve. Pero cuando se trata de yo alcanzar una aspiración, veo a este mundo color de rosa. ¿Me doy a entender? Y así le enseño a mis hijos. Este mundo está como está en todo sentido. En todo sentido. No podemos pensar que nuestros hijos los enviamos a este mundo nosotros con las mayores ilusiones, con la mayor complacencia, con las mayores ganas de que ellos hagan muchas cosas, sin pensar que este mundo, en cuanto a sistema de vida y propósito de vida, es un mundo caído y se los va a tragar. De tal manera que con las justas les va a dejar los domingos en la mañana para que asistan a la iglesia. ¿Qué hace este mundo? Y no me refiero a horario de tiempo. ¿Qué hace este mundo emocionalmente, moralmente, espiritualmente, costumbristamente, ideológicamente con nuestros hijos? ¿Qué usted cree que hace?
Desde que llegan, mi hijo, tú eres cristiano, llegaste a la universidad, no te preocupes, aquí vamos a hacer todo lo posible para que tú honres a Cristo en todo. ¿Creen que lo reciben así? No, no, hermanos, este mundo es engañoso, este mundo es contrario a Dios. Les voy a dar un ejemplo. Estuve compartiendo con los graduandos de cuarto de bachillerato filosofías del mundo versus la filosofía cristiana de vida. Hablamos de muchas: el existencialismo, el materialismo, el nihilismo, el marxismo, el pragmatismo, el humanismo, y una de ellas fue el secularismo. Les voy a exponer un poquito para darles un ejemplo de lo que es el mundo en que vivimos. Es claro que cuando hablamos de la sociedad y la cultura en que vivimos, Dios no es uno de los valores que influencia y domina todo lo que hacemos. La palabra secular se define como lo que está fuera de la esfera de la iglesia o de la influencia de Dios. Eso es secular. Eso no pertenece a la esfera de influencia de Dios. La palabra seculum en latín significa mundo, pero mundo no de planeta, sino mundo en el sentido de el tiempo, el lugar y la época en que vivimos. Parecido a la palabra cosmos. O sea, cuando dice el mundo seculum en que vivimos, se está refiriendo a la época en que vivimos, al mundo como está compuesto en esta época. Y la palabra ismo, secularismo, la palabra ismo siempre se añade cuando una idea que se convierte en una doctrina se convierte en un sistema de vida y en un sistema de valores y verdades, en un estado de ser. Si al humano le añadimos el ismo, humanismo, quiere decir que el ser humano como tal se convierte en un sistema de valores que hace del mismo ser humano el valor supremo. Si a la existencia le añadimos el existencialismo, quiere decir que la mera existencia se hace el valor supremo, y así, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de secularismo. Así que si a la palabra secular le añades la palabra ismo, entonces vienes a la definición, y es esta. Secularismo significa que toda realidad, todo lo que hay en el mundo, toda la vida y toda la actividad del hombre debe ser entendido y juzgado en base a la norma prevaleciente de este tiempo. Todo en la vida tiene que ser valorado o interpretado en base a la norma prevaleciente de este tiempo. Si este tiempo dice que no hay vida espiritual, que no existe Dios, que no existe lo bueno ni lo malo, todo se debe juzgar a lo que esta época impone. En otras palabras, lo que importa es lo que ahora prevalece o está de moda. Secularismo. Ahora, ¿qué conflicto tiene ese conmigo y contigo? ¿Qué choque tiene eso contigo como cristiano y con la crianza de nuestros hijos y con la vida que la Biblia dice que debemos vivir? La diferencia radica en que la Biblia enfatiza que la vida se valora y se vive
con una perspectiva y con una valoración eterna, trascendente, a largo plazo, y que no se debe vivir para lo que se ve en el presente ni para lo inmediato. ¿Entiendes el choque? Y el problema es que hay dos sistemas de vida, dos propósitos de vida, dos estilos de vida que están chocando contigo y con nuestros hijos. La Biblia enseña que hemos sido creados para la eternidad y para lo eterno, y Cristo ha venido a darnos vida eterna, y el Evangelio ha venido a darnos vida eterna. Pero el secularismo nos enseña que lo importante es lo que ahora se puede hacer y obtener. Todo lo que nosotros y nuestros hijos escojan hacer en todas las áreas de su vida tendrá consecuencias eternas. Porque al final lo único que importará es si yo hice la voluntad de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? La Biblia enseña en cuanto a filosofía de vida que lo que hagas hoy cuenta para siempre. Lo que hagas con tu tiempo, lo que hagas con tu vida, cuenta para siempre. Ahora, la mayor consecuencia del secularismo está en cómo invertimos nuestra vida. Ya que la vida es una inversión, la gastamos, la damos para algo. Y no vemos las consecuencias eternas de eso. ¿Y cómo hacemos nosotros esto? Bueno, decimos Dios tiene que ver con nuestra salvación, con la iglesia, con la vida de iglesia, con la clase de iglesia que debemos ser, con ciertas buenas obras, pero Dios no tiene que ver con mi trabajo, con mi carrera, con mi casa, con mi televisión, ni con mi dinero. Eso está fuera de la esfera de influencia de Dios. Eso es secular. Cuando hablamos de mi dinero, de mi trabajo, de mi carrera, de mi casa, de mis posesiones, eso es asunto mío, porque he dividido y secularizado buena parte de mi vida. El secularismo surge en el hecho de que el corazón del hombre siempre quiere independizarse de Dios y vivir para sí mismo. Así que a la hora de celebrar o utilizar ciertos días y mi tiempo, a la hora de comprar, a la hora de gastar, a la hora de escoger una carrera, a la hora de realizarme profesionalmente, soy secular, como todo el mundo. Ese es solo un ejemplo, pero ese es solo el secularismo. Otro día hablaremos de la influencia del humanismo y del pragmatismo y de los demás ismos, que son muchos. Entonces, amados hermanos, así vivimos o así viven nuestros hijos muchas veces. Pero voy a pasar a algo más. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. La exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos está en línea con la doctrina de la soberanía de Dios, de la centralidad de Dios en todas las cosas. Miren lo que dice este pasaje. A Cristo lo pone en el centro, el principio, el fin, el objetivo de todo lo que hay en el universo. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes, autoridades. Todo, subraya esa frase, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo Él tenga, ¿la qué? La preeminencia, la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Para saber el propósito que tiene la vida, el trabajo, las profesiones, la ciencia, el arte, el gobierno, la economía, el dinero, la organización social, la educación, la salud y todo lo demás, debemos preguntarnos qué relación tienen estas cosas con Cristo, o qué lugar tiene Cristo en cada una de las esferas de la vida. Cristo es el creador, el sustentador de todo, el principio, el fin de todo, el Señor de todo, el centro de todo, la razón de todo y el objetivo de todo. Todas las cosas son para Cristo, todas las cosas apuntan a Cristo. Las ciencias, el hombre, el trabajo, la profesión, la educación, el conocimiento, señala a Cristo. Abraham Kuyper dijo: no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de la existencia humana sobre la cual Cristo como soberano no pueda reclamar: eso es mío. Mi trabajo no es mío, mi profesión no es mía, mi intelecto no es mío, la ciencia no es para mí, la ingeniería, las matemáticas, la medicina, el arte, la pintura, el derecho. ¿Qué más? La ingeniería doméstica, la economía, la política, las ciencias sociales, la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. No es para mí, para mi provecho primariamente, no es mío, no es del gobierno, es para Cristo. Para honrar a Cristo, para reflejar a Cristo, para apuntar a Cristo. Según veo aquí en Colosenses, hay muchos pasajes que nos enseñan, hermanos, no solo la salvación personal en Cristo, sino también la filosofía de vida que se debe tener en este mundo. Y la filosofía de vida que el mundo debe tener, es decir, ¿para qué debe vivir este mundo y para qué debemos vivir nosotros? Para exaltar a Cristo, para honrar a Cristo, para reflejar a Cristo y para servirle a Él. La Biblia no solo nos enseña la salvación eterna en Cristo, la Biblia nos enseña valores espirituales, principios de conducta, metas de vida, filosofía y propósito de vida, que no es mundano, que es para la gloria de Dios. La Biblia no solo nos enseña cómo llegar al cielo, nos enseña filosofía, propósitos, vocación, costumbres, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que Cristo, hermanos, no puede ser verdaderamente entronado en este mundo ni en la vida si vivimos conforme a una filosofía de vida humanista, secularista, pragmatista, existencialista, hedonista, que es la que gobierna el mundo. Yo puedo hacer las cosas
para mi orgullo, para mi fama, para tener poder, para saciar mis apetitos carnales y ponerle una etiqueta bonita, florida, rojita, que diga lo hago para la gloria de Dios. Pero yo predico. Y perdón que repita esto, Cristo no puede ser debidamente exaltado si vivimos con un propósito de vida humanista, pragmatista, hedonista, existencialista, secularista. Y Dios quiere que preparemos la siguiente generación. ¿Y saben qué? Para concluir, la exaltación de Dios en el propósito de vida de nuestros hijos está en línea con la soberanía de Dios sobre nuestras vidas personales. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, pensando esto, que si Él murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Evangelio ha comprado para nosotros un poder vivir haciendo de Cristo el centro y la exaltación de todo, y un poder disfrutar de ello. David Platt, en su libro Ser Radicales, define el Evangelio como: el Evangelio implica rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos a todo lo que Dios es para nosotros. Si Dios nos ha dado todo Él, ¿por qué nos cuesta creer que Él reclama todo de nosotros? Es así de simple. Él nos compra por completo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos ha sido comprado por la preciosa sangre del Cordero. Así que, joven, tu futuro, tus planes, tu vida es para, no de fachada, sino de verdad, hacerlo para la gloria de Dios. Pero espero que hayamos entendido, queridos hermanos, que no estamos hablando de que nuestros hijos sean misioneros o pastores, y de que solo haciendo la labor del ministerio en la iglesia se glorifica a Dios. No, estamos hablando de cómo deben cambiar nuestras metas, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestras costumbres y nuestra visión de la vida para real y efectivamente poder exaltar a Cristo. Tú no tienes que convertirte en pastor o misionero, pero probablemente algo de tus valores, tus prioridades, tus motivos de vida y tu sistema de vida y tus metas de vida tienen que cambiar para que real y efectivamente exaltes a Cristo allá en el mundo. O dicho en otras palabras, si vives para lo que todo el mundo vive, si trabajas para lo que todo el mundo trabaja, si estudias para lo que todo el mundo estudia, eres un número más que contribuye al mundo caído y corrupto en que estamos. Y no haces ni una diferencia. Aunque los domingos vengas a la iglesia a darle gracias a Dios, porque te ha hecho más como los demás, porque te ha dado lo que le da a los demás y porque te pareces más a los demás. No, hermanos, ¿qué hacer? Primero, 3 cosas. Reconocer lo secularizado y lo inconsciente que estoy en saber en qué mundo estoy viviendo yo y mis hijos. Lo secularizado e inconsciente que estoy
en saber a qué mundo estoy enviando a mis hijos y para qué deben vivir. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Segundo, aprender con mayor exactitud qué exaltación, qué centralidad debe tener Jesucristo en todas las áreas de la vida, en la sociedad, en este mundo, en toda área del saber y del hacer, en la vida profesional y laboral, mía y de mis hijos. Tuve el privilegio de compartir con este grupo que se graduó, prepararlos un poquito a estos jóvenes en teología, filosofía bíblica, cosmovisión bíblica de todas las áreas de la vida, un poquito de liderazgo, pero apenas una probadita, porque yo les dije, van a salir a un mundo, por lo menos en esta ciudad, donde no hay un lugar que les dé una formación profesional cristiana. Lo siento, porque una formación profesional cristiana debe incluir Biblia, teología, cosmovisión bíblica, filosofía bíblica, apologética en cuanto a saber defender su fe, liderazgo cristiano, familia cristiana, y las universidades no le van a ofrecer nada de eso. Quizás solo le ofrezcan esto. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Lo he visto en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestro colegio. Nuestros jóvenes creen que cuando obtienen su título universitario, el mundo ya se arregló. Ya. No hay más nada que hacer en este mundo. De pronto el mundo se convirtió en un jardín de flores. Ah, claro, porque ellos ahora van a poder trabajar, ganar, vivir decentemente y eso. Y no creo que es para eso que Dios quiere utilizar a nuestros hijos y para lo que lo estamos criando. Tercero y último, ¿qué tenemos que hacer? Comprometernos como iglesia con el propósito de criar a nuestros hijos y hacer todos los esfuerzos y emprender todas las iniciativas necesarias para que la siguiente generación, nuestros hijos, nuestro círculo de influencia familiar y laboral y la sociedad que nos rodea, en verdad se alinee con lo que honra a Dios, con el orden de Dios y con el propósito para lo cual Dios creó todas las cosas, para que Él sea verdaderamente exaltado. Los médicos necesitan aprender, y aún los cristianos, qué es lo que honra a Dios en la salud. Los vendedores necesitan aprender qué es lo que honra a Dios en la manera de vender. Los ingenieros, los profesores, los trabajadores, todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que saber conectar, relacionar la honra de Dios con todas las áreas de nuestra vida. Así que, hermanos, si tenemos que cambiar este mundo porque está deshecho, tenemos que empezar por nuestros hijos.